Hola a todos. Es un gran honor haber sido invitado a hablar en su conferencia en tantas ciudades diferentes de un país que mi esposa y yo hemos llegado a amar a lo largo de los años. Me han pedido que hable sobre parte del tema de mi más reciente libro, Un buen rendimiento, principios bíblicos del trabajo, la riqueza y la sabiduría. La doctrina bíblica del trabajo es sumamente importante en todas las épocas, pero especialmente en la nuestra. Empieza con Dios porque el trabajo fue idea de Dios. Y Génesis nos enseña desde el principio, y esto es fundamental para el resto de la narrativa bíblica, que Dios es un trabajador que creó y ordenó el mundo y lo hizo de tal manera que nos proporcionó el patrón universalmente conocido de una semana laboral, 6 días de actividad seguidos de un día de descanso. El trabajo original de Dios consistió en crear y ordenar el mundo, y nosotros, que fuimos hechos a su imagen, tenemos el privilegio de ser creadores, aunque en un sentido mucho menor. Esto es cierto para todos nosotros, seamos obreros, empresarios, médicos, agricultores, profesores, predicadores, artistas, músicos, limpiadores o amas de casa. Nos sentimos realizados al hacer y organizar cosas. Dios colocó a los primeros humanos en un jardín y les ordenó que lo cuidaran y lo mantuvieran. Entonces, el primer trabajo humano del que leemos fue la jardinería, y observamos de pasada que por razones obvias no era un trabajo remunerado. Y es importante que no caigamos en la trampa de pensar que el único tipo de trabajo que importa es el trabajo remunerado. De hecho, gran parte de los trabajos importantes hoy en día no son remunerados. El cuidado de la familia y los parientes, todo tipo de trabajo voluntario, individual o organizado en el hogar, la iglesia y otros lugares, sin el cual muchas economías colapsarían. Génesis nos dice que a Adán no solo se le encomendó el trabajo agrícola y físico de cultivar el jardín, también se le encargó que trabajara con su mente en la actividad intelectual y abstracta de nombrar a los animales, asignando nombres a las cosas o dándoles un título más sofisticado. La taxonomía tiene una importancia fundamental en todas las disciplinas, por sencilla o profunda que sea nuestra actividad, desde la plomería hasta la fabricación de aviones, desde tejer hasta la física nuclear. Tenemos que aprender el vocabulario adecuado para la actividad. Yo conozco el vocabulario de las matemáticas, pero no el de la mecánica automotriz o el de tejer, aparte de una o dos palabras. Ahora bien, noten que Dios instruyó el trabajo como parte de lo que significa ser humano antes de la devastadora entrada del pecado en el mundo a través de la desobediencia humana, con todas sus consecuencias para el trabajo y para todo lo demás. Sin embargo, el principio bíblico fundamental es que el trabajo forma parte de lo que significa ser humano, y la norma es que debemos trabajar para mantenernos a nosotros mismos y a nuestras familias. Pablo nos lo recuerda en 2 Tesalonicenses 3:10. Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. También era la norma que los líderes cristianos se mantuvieran a sí mismos. Cuando Pablo se reunió con los ancianos de la iglesia de Éfeso, dijo en Hechos 20:33, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El Señor Jesús era carpintero. Algunos de los apóstoles eran pescadores. Uno era recaudador de impuestos, etc. Ahora, alguien me recordará en este punto que Jesús llamó a sus discípulos a dejar su trabajo. Por ejemplo, le dijo a Pedro que dejara de pescar peces y se convirtiera en evangelista pescando hombres. Sí, eso es cierto, y hablaré de ello dentro de un momento. Pero primero debemos entender el principio de que lo normal es que los creyentes trabajen con sus manos y sus mentes para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Debemos permitir que en nuestros corazones penetre la idea de que al Señor le interesa lo que hacemos como una forma en la que mostramos que fuimos hechos
a su imagen. Esto es importante porque hay un peligro acechando. El peligro de lo que se denomina la división sagrado-secular, o DSS para abreviar. En una famosa charla titulada ¿Por qué trabajar?, dada durante la Segunda Guerra Mundial, Dorothy Sayers escribió: en nada ha perdido tanto la Iglesia su contacto con la realidad como en su incapacidad de comprender y respetar la vocación secular. Ha permitido que el trabajo y la religión se conviertan en áreas separadas y se sorprende al darse cuenta de que como resultado, el trabajo secular del mundo se orienta hacia fines puramente egoístas y destructivos y que la mayor parte de los trabajadores inteligentes del mundo se ha vuelto irreligiosos o al menos desinteresados en la religión. Pero es de sorprenderse que alguien pierda el interés en una religión que parece no preocuparse por 9 de 10 partes de su vida. El mensaje de la Iglesia a un carpintero inteligente suele limitarse a exhortarle a que no se emborrache y se desordene en su tiempo libre y a que acuda a la iglesia los domingos. Lo que la Iglesia debería decirle es esto, que la primera exigencia que le plantea su religión es que haga buenas mesas. La palabra hebrea para trabajo, avoda, es instructiva. Se utiliza en Génesis, donde leemos que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo trabajara y guardara. Este es el mismo término que utiliza Moisés cuando el Señor dijo a Moisés que fuera al faraón y le dijera: así ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esto significa que los conceptos de trabajo en el sentido ordinario de horticultura y el servicio a Dios están tan estrechamente relacionados en la mente hebrea que se utiliza la misma palabra para ambos. La misma idea se repite en el Nuevo Testamento, donde Pablo escribe en Colosenses 3, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Aquí la palabra servir está relacionada con la palabra griega doulos, que significa esclavo o siervo. El trabajo ordinario, es servicio a Dios y debe ser considerado por el creyente como un trabajo hecho para Él. Ten en cuenta que esto se aplica a todo tipo de trabajo. Hagas lo que hagas, trabaja de corazón, ya sea remunerado o voluntario, ya sea en una carpintería haciendo una mesa o en un púlpito predicando o enseñando la Biblia. Digo esto porque a lo largo de los años se me han acercado varias veces creyentes, personas bien intencionadas, que me sugieren que me dedique al servicio a tiempo completo y deje la enseñanza de las matemáticas en la universidad. Ahora bien, por supuesto que la enseñanza universitaria es un trabajo a tiempo completo, pero esta frase se ha hecho común entre los cristianos para hablar del trabajo que implica únicamente actividad cristiana de enseñar, predicar, pastorear. A los que me han sugerido servir a tiempo completo, solía responderles: me temo que ya es demasiado tarde. Oh, seguro que no. Nunca es demasiado tarde para que te dediques a servir a tiempo completo, me decían. No me entendiste, les respondía. En realidad, llevo muchos años dedicándome al servicio cristiano a tiempo completo. Parte como profesor universitario, parte como esposo, parte como padre, parte como profesor de la Biblia, parte dedicado a la defensa del Evangelio, parte como amigo, consejero. Todo esto es mi servicio para el Señor. El problema es que el concepto de trabajo cristiano a tiempo completo no es bíblico. De hecho, puede ser peligrosamente engañoso, ya que implica que existe el trabajo cristiano a medio tiempo y por tanto establece una división artificial entre lo secular y lo sagrado, DSS, la cual es endémica en la Iglesia y podría limitar el alcance del mensaje del Evangelio. Mark Green, director del Instituto de Londres para el Cristianismo Contemporáneo, quien habla del DSS, dice: es debido a la DSS que la inmensa mayoría de los cristianos sienten que no reciben ningún apoyo significativo para su trabajo diario por parte de la enseñanza, la predicación, la oración, el culto y los aspectos pastorales de la vida de la iglesia local. Ningún apoyo para la forma en que pasan la mitad de su vida. Como lo dijo un maestro de escuela, paso 1 hora a la semana enseñando en la escuela dominical y me pasan al frente de la iglesia para orar por mí.
El resto de la semana soy maestro de escuela a tiempo completo y la iglesia nunca ha orado por mí. Eso lo dice todo, concluyó. Es debido a la DSS que un joven de 17 años puede ir a una magnífica conferencia juvenil con miles de jóvenes, ser animado por una enseñanza bíblica asombrosa, participar en adoración que honra a Dios, recibir una oración que cambia la vida y una visión para una vida de servicio y misión, pero nunca oír la palabra escuela en relación con la misión. Nunca ver el llamado a la misión y el discipulado conectados con el lugar donde pasa gran parte de su tiempo. Sigo citando. La DSS nos dice que el 98% de nosotros no somos misioneros, ministros o siervos cristianos a tiempo completo. La DSS nos dice que todos los cristianos pueden ser iguales, pero los siervos cristianos a tiempo completo son superiores a los demás. Es una mentira. ¿Llamó Jesús a alguno de nosotros a ser siervo cristiano a medio tiempo o tomar la cruz diariamente solo al llegar a casa del trabajo a la escuela? ¿Significa que el mismo Jesús era siervo a medio completo por trabajar como carpintero? Es absurda esa idea. Martín Lutero escribió que lo que parecen obras seculares son en realidad alabanzas a Dios, una obediencia que le es grata. Lutero tenía un profundo sentido del trabajo como un llamado. De hecho, la palabra alemana más utilizada para describir el trabajo de una persona es Beruf, una palabra derivada del verbo rufen, llamar. El obispo Hugh Latimer, reformador inglés que fue quemado en la hoguera por su fe en 1555 en mi ciudad natal de Oxford, les recordó a sus compañeros creyentes que nuestro Salvador Cristo fue carpintero y que Dios vive trabajando, por lo que ningún hombre debe desdeñar seguirle en una vocación y ocupación comunes, pues así como bendijo nuestra naturaleza al adoptar la forma humana, así bendijo con ello todas las ocupaciones y artes, por lo que los cristianos tienen una clara motivación para trabajar, servir a Dios. Ahora bien, la cuestión de la motivación es importante, ya que en la sociedad secular uno de los principales motivos para trabajar es la riqueza, y Jesús tenía cosas interesantes que decir al respecto. En el Sermón del Monte dijo: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6. Jesús está hablando de inversión y menciona dos posibilidades: tesoro secular en la tierra o riqueza permanente en el cielo. ¿Cuál es la diferencia? La respuesta a eso depende de la respuesta a otra pregunta: ¿quién o qué es mi Señor? Y Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores, pues o bien odiará a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y al dinero. Y en ese contexto, Jesús habla de nuestra motivación para el trabajo. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Mateo 6, 19 al 34. Satisfacer nuestras necesidades diarias es para muchas personas una de las principales fuentes de preocupación en la vida, que puede conducir fácilmente a la ansiedad, la desesperación e incluso a la desintegración familiar. Sin embargo, Jesús dice que no debemos estar ansiosos por esas cosas. Un mandamiento que no siempre es fácil de seguir, ¿verdad? Pero nos anima diciendo que nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos estas cosas. Y a la luz de ello, imagino que muchos de nosotros hemos orado en innumerables ocasiones, como el Señor enseñó a sus discípulos en los versículos precedentes: Padre nuestro que estás en los cielos, danos hoy nuestro pan de cada día. El énfasis en este día nos muestra que el Señor nos invita a dirigirnos a Él cada día en oración por nuestro alimento, y por tanto debemos hacerlo. Dar gracias a Dios por una comida no es solo un detalle trivial o un ritual, es un reconocimiento de que en
última instancia, dependemos de Dios para nuestro alimento. Sí, puede que la mayoría de nosotros obtengamos nuestro alimento trabajando, pero la capacidad de trabajar y el trabajo que tenemos son, primeramente, un regalo de Dios y debemos recordarlo constantemente. A continuación, Jesús dice algo que al principio puede parecernos un poco extraño, pues los gentiles buscan todas estas cosas. Con gentiles se refiere esencialmente a los que no creen que haya un Dios y Padre en el cielo. Estas personas tienen claramente un deseo de comida, vivienda y ropa y salen a trabajar para conseguirlo. Como tú mismo puedes comprobarlo al preguntarle a la gente que te encuentras por la calle por qué trabajan. Conseguir las necesidades básicas es su principal motivación para trabajar. Pero, ¿no es eso verdad para todos nosotros? Debemos pensar con detenimiento a la luz de lo que Jesús dice enseguida. Los gentiles buscan, pero ustedes busquen. Es decir, más allá del deseo de conseguir las necesidades de la vida, para los discípulos de Jesús hay otra prioridad. Deben buscar primero el reino de Dios y su justicia. El alimento, la bebida y el vestido no son olvidados por el Señor. Su promesa es que se les añadirán. Pero Jesús está haciendo una distinción vital entre dos cosas muy diferentes: la motivación, propósito u objetivo principal del trabajo, y las motivaciones secundarias, aunque importantes, y los resultados que son subproductos del trabajo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas salieron de Egipto, despojaron a los egipcios y recogieron mucho oro y plata, etcétera. Y eso fue un subproducto de su redención. Pero no iban muy lejos en el desierto cuando Moisés los dejó para subir a la montaña y encontrarse con Dios. Y le pidieron a Aarón que les hiciera un Dios con ese oro y esa plata. Entonces, ahí vemos que las cosas que eran un subproducto de su redención, ahora se habían convertido en la meta y el medio de su redención. Y ese es el problema con cada uno de nosotros, que lo que ganamos y nuestros trabajos en sí mismos son un subproducto a través de la gracia de Dios, de nuestra redención, pero existe el peligro de convertirlos en la meta de la redención. Y lo que pasa cuando eso ocurre es que fácilmente podemos convertir la riqueza en nuestra motivación principal y dejar de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? No está hablando de un pedazo de tierra. Es el gobierno de Dios en nuestras vidas. Y si queremos saber lo que significa, la segunda parte de la afirmación lo explica. Y su justicia. Permítanme que les cuente un ejemplo que me impactó hace años. Estaba escuchando a un joven que era electricista, contándome sobre su primer trabajo, donde le asignaron la tarea de hacer cableado eléctrico debajo de los pisos de las casas. Y al cabo de 2 semanas, el jefe le llamó a la oficina. Estaba muy enojado y le dijo: ¿por qué has terminado tan pocas casas cuando los otros hombres han hecho el doble? Y él dijo: no lo entiendo, porque estoy siendo muy cuidadoso con el cableado debajo de las tablas del piso para que no representen un peligro de incendio. Y su jefe le dijo con enojo: ¿y quién va a mirar debajo de las tablas del piso? Y Jeff, ese no es su nombre real, pero Jeff dijo: mi señor está viendo. Fue despedido pero recuerdo que pensé, y yo tenía el doble de edad que él en ese momento. ¿Ya aprendí esa lección? Él buscaba algo más allá del trabajo. Por supuesto que su trabajo era importante, lo necesitaba. Pero la forma de Dios al hacer el trabajo correctamente, sin arriesgar un incendio. En otras palabras, Jeff no basaba su identidad en su trabajo, sino que basaba su identidad en servir al Señor en su trabajo. Eso es lo que significa el reino de Dios. Sí, es exactamente lo que Pablo explica en Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.
Si vivimos así, nuestra identidad estará en Cristo y no en nuestro trabajo, por elevado que parezca nuestro trabajo. Por supuesto, buscar el reino de Dios en nuestro trabajo no significa enviar un correo electrónico a todos nuestros colegas cada mañana con el versículo del día. Significa más bien rectitud e integridad en la forma en que hacemos nuestro trabajo, independientemente del tipo de trabajo que sea. O, como dice nuestro Señor en Mateo 6, cuando oramos debemos decir a nuestro Padre, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Eso capta la esencia de lo que significa buscar el reino de Dios. Debemos santificar, es decir, apartar el nombre del Señor como nuestro valor supremo, con el que medimos la calidad moral de nuestro comportamiento y carácter. Nuestra identidad debe estar en Él y no en nuestro trabajo, pero Él quiere que nuestro trabajo desempeñe un papel importante en la formación de nuestro carácter y que, por tanto, le honremos. Ahora bien, hay otro problema en esta área. En algunos países, el desempleo juvenil es elevado, por lo que puede resultar muy tentador para los jóvenes que acaban de salir de la escuela sin tener experiencia laboral en la que tengan que rendir cuentas a un supervisor o jefe, pensar que si son buenos cristianos, lo que tienen que hacer es dedicarse a la iglesia o dedicarse al ministerio cristiano. Tal vez incluso se les haya enseñado que el servicio cristiano a tiempo completo es algo que deben buscar. Esta enseñanza les ha infundido la creencia de que tienen derecho a la ayuda económica de la iglesia o de la organización cristiana. Esto, lamentablemente, puede parecer una opción fácil y el resultado puede ser desastroso, porque al no habérseles inculcado un verdadero sentido de la responsabilidad y de la obligación de rendir cuentas en un trabajo común y corriente, en el que tengan que rendir cuentas de su tiempo y sus gastos a un jefe que posiblemente no sea cristiano, pueden terminar conformándose a una ética laboral mediocre. El resultado es que hacen mucho menos trabajo que los demás, van a la deriva a expensas de los demás. Tristemente, en algunos casos, da la impresión de estar en unas vacaciones permanentes y pagas, como lo he visto personalmente con mucha frecuencia. Les doy un ejemplo de este peligro, descrito desde la perspectiva de una organización de estudiantes cristianos asiáticos. Hay muchos jóvenes recién graduados que parecen no poder encontrar el trabajo de sus sueños, así que en lugar de quedarse en un trabajo sin futuro, deciden que ir al extranjero para ser misioneros sería una buena forma de quemar tiempo que se vería bien en su hoja de vida y sería una buena excusa para viajar. Ellos corren el riesgo de hacer el trabajo misionero solo para escapar de su vida aburrida en casa. Eso no les dará una pasión por difundir el Evangelio. Y seguro no les seguirá motivando cuando se cansen de la emoción de estar en una nueva cultura que suele pasar al cabo de 3 a 6 meses. No deseo que ninguno de ustedes me malinterprete. El alcance misionero forma parte de la esencia del cristianismo, después de todo. El mismo Señor Jesús fundó la iglesia, ordenó la misión, respaldándola con toda su autoridad divina. Y yo también tengo en alta estima a muchas organizaciones cristianas. Ha sido uno de los grandes privilegios de mi vida que se me haya permitido trabajar con muchas de ellas. Lo que es muy claro es que en el corazón de las que crecen hay personas con un profundo sentir de haber sido llamados y que a menudo, a un costo personal considerable, quizá incluso hasta el punto de renunciar a carreras lucrativas, dedican todo su tiempo y energía al servicio de Dios. Nada de lo que he dicho debe llevarnos a pensar que el Señor no nos llamará a ninguno de nosotros a algo similar. La apertura de nuevos campos misioneros siempre ha sido y siempre será impulsada por estos líderes pioneros que a veces han tenido que seguir el llamado de Dios con muy poco o ningún apoyo de otros, como por supuesto, por definición, fue el caso de los primeros discípulos. También me anima a encontrar en numerosas iglesias y organizaciones a muchas personas comprometidas e involucradas que, reconociendo este problema,
Enseñan a aquellos de quienes son responsables cómo evitarlo. Ellos también estarían de acuerdo que no es casualidad que el Señor eligiera como discípulos suyos a hombres maduros y templados por el trabajo, que sabían de qué se trataba la vida. Muchas veces misioneros me han dicho que ojalá las iglesias enviaran a gente que supiera trabajar, y no solo aquellos con un poco de educación cristiana en un instituto bíblico y algo de actividad cristiana en la iglesia, pero sin una verdadera experiencia laboral que forma el carácter y les haya dado un sentido de la responsabilidad. Lo que se necesita, dicen, es enviar a personas maduras que ya hayan demostrado ser capaces de hacer sus trabajos ordinarios para el Señor. Una forma de romper la DSS es darse cuenta de que es posible, incluso deseable, tener un trabajo o una carrera y simultáneamente ser maestro, evangelista, pastor, líder de jóvenes, etcétera, en la iglesia. Es lógico también que si vamos a alcanzar a la gente en trabajos ordinarios y no tenemos ni idea de lo que significa hacer tal trabajo, es probable que nuestra credibilidad con esa gente sea muy baja. Si me permiten un ejemplo personal, he intentado hacer esto toda mi vida. Cuando era mucho más joven, vi el modelo en un amigo y mentor que también era profesor universitario. Aprendí con su ejemplo que era posible tener una carrera, en su caso y en el mío, ser académico y al mismo tiempo ser conferencista sobre la defensa intelectual del Evangelio, profesor de Biblia, autor cristiano y mentor. También vi que eso implicaría una gran inversión de tiempo. Y confieso que nunca podría haberlo hecho si mi esposa Sally y mis hijos no hubieran estado dispuestos a darme el espacio necesario para que me adentrara en las Escrituras y desarrollara mis habilidades. A menudo me daban tiempo libre para, por ejemplo, irme una semana a Hungría o a otro lugar donde enseñaba matemáticas todo el día y luego varias horas de enseñanza bíblica de noche. También soy consciente de que en nuestro mundo contemporáneo, especialmente en el occidente, hay cada vez más presiones. Sin embargo, sigo convencido de que vale la pena intentar volver a lo que solía ser una práctica bastante común, pues es una forma de combatir las insidiosas incursiones del pensamiento secular en la iglesia. También animo firmemente a quienes tienen un empleo a no pensar que su empleo no es un ministerio, ni pensar que no pueden tener un ministerio valioso paralelo a su empleo y, como ese empleo, ser hecho para el Señor y con su ayuda. No deberías asumir que no puedes ser un maestro de la Biblia, predicador, consejero, maestro de escuela dominical, simplemente porque Dios te ha llamado a trabajar en una fábrica o tienda o te dedicas a alguna profesión. Más bien, deberías buscar la guía de Dios para descubrir los dones que te ha dado y encontrar una esfera en la que puedas desarrollar esas habilidades para que quienes puedan beneficiarse de ellas no se las pierdan. Ahora, unas palabras sobre la riqueza, porque así como hay diferentes tipos de trabajo, hay diferentes tipos de riqueza y todas ellas proceden en última instancia del Señor. Hay riqueza de dotación personal, física, emocional, intelectual, espiritual, artística, musical, riqueza financiera, riqueza de habilidades organizativas y de negociación, perspicacia para los negocios, riqueza de sabiduría, conocimiento, riqueza de carácter, amabilidad y contentamiento. Debemos, por tanto, resistir la tendencia cultural a pensar que toda la riqueza es solo monetaria. El valor neto de una persona suele calcularse en términos de dinero, pero ¿qué hay de su valor neto en términos de integridad moral como esposo o esposa, padre o amigo, hombre de negocios, médico o historiador? Una persona puede tener un valor neto monetario de millones, pero un valor moral neto de cero como esposo y padre, si de manera egoísta abandona a su mujer y familia. Dios en su sabiduría ha ordenado que estos diferentes tipos de riqueza obren para su reino. Déjenme darles un par de ejemplos que me emocionan. Lucas reconoce a Teófilo, que era claramente un hombre muy rico,
Y parece que lo que hizo fue financiar el trabajo de Lucas para escribir un evangelio. Piensen en eso. La riqueza monetaria de Teófilo y la riqueza bíblica y espiritual de Lucas se juntan y como resultado millones de personas se han beneficiado del evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. ¿Cómo llegó el evangelio a ustedes que me escuchan y ven hoy? Llegó a Norteamérica desde Europa. ¿Y cómo llegó a Europa? Llegó a Europa por dos razones. Una fue una mujer de Turquía llamada Lidia, una adinerada mujer de negocios, comerciante de telas, que tenía al menos dos casas, una en Tiatira y otra en Filipos. Ella se convirtió y cuando lo hizo le dijo a Pablo, mire, si me considera alguien fiel, por favor use mi casa como base de operaciones. Ahora, ustedes que son cristianos, mirándome en este momento, están ahí debido a la combinación de estos dos tipos de riqueza. Pablo era rico en intelecto, en conocimiento de Dios, en conocimiento de las Escrituras, pero necesitaba una base, necesitaba alguien que se ocupara de la parte práctica de las cosas. Y Lidia le proporcionó esa base. O piensa en William Tyndale y su prodigioso trabajo al traducir el Nuevo Testamento en el siglo XVI. Él acudió al obispo de Londres y le pidió ayuda y el obispo de Londres no se la dio. Pero lo extraordinario fue que un adinerado mercader de telas cristiano, Humphrey Monmouth, se enteró y se asoció con Tyndale, se convirtió en su patrocinador y financió la misión de Tyndale de traducir las Escrituras al inglés, poniéndolas así a disposición del hombre común. Y bueno, esto es absolutamente maravilloso porque podemos utilizar todas nuestras riquezas y combinarlas para servir al Señor. Así que permítanme resumir todo esto. Pablo enuncia el principio en 1 Corintios 9:11. Si hemos sembrado cosas espirituales entre ustedes, ¿es demasiado si cosechamos cosas materiales de ustedes? Él estaba señalando que para difundir el Evangelio se necesitan distintos tipos de riqueza. En resumen, hemos visto que todo trabajo, sea del tipo que sea, debe ser realizado por el cristiano para el Señor, con la motivación de buscar su reino en nuestras vidas. Y también hay distintos tipos de riqueza. Y nunca debemos pensar que somos personas de segunda clase porque no tenemos tanta riqueza económica como otros. Así que concluyo con este hermoso versículo. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Y si quieren saber más de lo que he escrito, los remito a mi libro, Un buen rendimiento, Principios bíblicos del trabajo, la riqueza y la sabiduría. Que Dios los bendiga a todos.